ante una hora decisiva para la nación. 40 años. Más y mejor democracia. Mejor democracia. Y entonces, desde luego, democracia con la que se vota, pero también democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Que la democracia significa levantar a todos los ciudadanos a una distribución equitativa de la riqueza social. Democracia siempre. 40 años. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Más y mejor democracia. Mejor democracia. Hicimos algo maravilloso que creo que es lo que nos permitió seguir luchando hasta ahora. Nos dimos las manos. Nunca más los crímenes, las dictaduras contra los pueblos. Los pueblos son los dueños de su propio destino. 40 años. Yo creo que dejamos un granito de arena en esta democracia que esperemos que sea la democracia para siempre, siempre, siempre. Juan Carlos Mora y Silvia González. Él estudiaba la carrera de medicina, ella la de enfermería. Fueron secuestrados el 1 de diciembre de 1976 en La Plata. Silvia estaba embarazada de 5 meses. Se estima que el bebé pudo haber nacido entre mayo y junio de 1977. En el 2009, sus restos fueron identificados por el equipo argentino de antropología forense. Silvia y Juan se hallaban en una fosa común en la localidad de Avellaneda. A 40 años de democracia en Argentina, hoy reflexionamos sobre memoria, verdad y justicia. Mi nombre es Gabriela Fernández, soy docente e investigadora en Historia de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y me dedico a la enseñanza de la historia argentina, especialmente en varias carreras de la universidad, pero también mi campo de trabajo es investigar sobre la historia reciente, especialmente en clave local. Más y mejor democracia. Mejor democracia. El desafío se trata de hablar de memoria, verdad, justicia y también democracia, porque este 2023 estamos conmemorando 40 años de democracia y bueno, resulta inevitable hablar de memoria, verdad y justicia, ¿no? 3 pilares, 3 conceptos que seguramente vamos a intentar desarrollar en esta charla, en esta conversación. ¿Cómo considerás que están relacionados con nuestra democracia? Sí, siempre un aniversario nos permite pasar revista, evocar estos eventos de nuestra historia reciente, reflexionar sobre ellos, hacernos nuevas preguntas, con perspectiva de entender un poco más el pasado, pero especialmente para pensar un escenario a futuro, ¿no? Donde el tema de la democracia ya se encuentre totalmente consolidado y se transforme en un valor indiscutible en nuestra sociedad. El tema de las luchas por la memoria, la verdad y la justicia es un tema particularmente sensible porque justamente hablamos de un pasado que no termina de pasar, decimos los que hacemos historia reciente, ¿no? No solamente por la magnitud de las heridas abiertas, de los legados que quedan no solamente sobre las víctimas y sus familiares, sino sobre el resto de la sociedad, y también sobre las lecturas y relecturas que se realizan siempre desde nuestro presente al calor de los debates políticos y de las nuevas interrogantes que se van planteando sobre lo ocurrido en los años 70 y en los años 80 en nuestro país. Y en este sentido, el lugar que ocupan los organismos de derechos humanos es central. Aquellas primeras agrupaciones que se hicieron de familiares en el contexto de la dictadura y que se transformaron en un pilar central para instalar en el escenario público y en el escenario político las demandas y las luchas por memoria, por verdad y por justicia, que está desde los inicios del periodo democrático, estas demandas, ¿no? Si uno piensa, ahora que está tan presente esa película 1985 que evoca el juicio a las juntas, que fue un pilar muy importante en esta lucha de los organismos de derechos humanos, vemos que aparece fuertemente instalado la noción del nunca más,
¿no? El nunca más, no solamente como el nombre del informe de la CONADEP, sino el nunca más mencionado en el cierre del alegato del fiscal. Y es una noción que evoca al pasado, ¿no? El nunca más, el revisar lo que sucedió, la condena, ¿no? Y la noción de verdad y de justicia sobre esto, pero el nunca más también como evocación de memoria para un futuro, ¿no? Entonces es un legado para las generaciones futuras, es que este horror no se repita, ¿no? Y entonces las luchas de verdad y de justicia vinculadas a la noción de memoria tienen una perspectiva de futuro muy clara, muy evidente, para evitar que el horror de la dictadura no se repita. Gabriela, hablabas recién del juicio a las juntas, este juicio que marcó un precedente en todo el mundo, ¿no? Y que, bueno, gracias a ese juicio, Argentina ocupa y ocupó en su momento también un lugar de vanguardia por haber llevado al estrado, por haber juzgado a los militares que llevaron adelante, que tuvieron el terrorismo de Estado como una política, ¿no? que se expandió en todo el país. ¿Cuál crees que son las deudas pendientes en materia de justicia para justamente avanzar en esta verdad que necesitamos como sociedad? Vos mencionás dos cosas muy acertadas, ¿no? La excepcionalidad de lo del juicio a las juntas en nuestro país, que distingue el proceso de salida de la dictadura de la Argentina y de otros países de la región, que se da en un contexto particular de un fuerte desprestigio de las Fuerzas Armadas y un gran retroceso de su poder político, de la fuerte presión de los organismos de derechos humanos, ¿no? que llevó a que en esos primeros años de la democracia en nuestro país se pudiera avanzar en un juicio que claramente es excepcional, que no se compara con las salidas de las dictaduras en otras regiones del país y que permite esto: instalar jurídicamente las responsabilidades de lo ocurrido y especialmente sentar un precedente muy importante. Pero el recorrido de nuestra joven democracia tuvo sus vaivenes, o sea, frente a ese avance en políticas de derechos humanos viene el retroceso frente a las presiones y la debilidad del gobierno de Alfonsín, que van a significar las leyes de punto final y de obediencia debida, a los que se suman después los indultos en los inicios del gobierno de Menem, y los años 90, donde los reclamos de los organismos de derechos humanos quedan muy opacados frente a un discurso desde el Estado, desde la política, de clausurar la revisión, la pacificación, pero que bueno, gracias a la labor especialmente de una nueva generación aparecen hijos, ¿no? A mediados de los 90, que revitalizan la lucha de los organismos de derechos humanos, la persistencia en los reclamos de los familiares por los juicios de la verdad, las investigaciones que continuaron sobre el tema de la sustracción de los bebés, porque esos delitos no estaban, el robo de niños no estaban contemplados por las leyes de impunidad, por lo tanto permitieron que a mediados de los 90 y a fines de los 90 se reactivaran. Todavía queda mucho por hacer porque la derogación de las leyes de impunidad permitieron que se reactiven los juicios que se están desarrollando y que han permitido que se complementen en los últimos años con otras políticas, ¿no? La política de visibilizar las características de la represión a través de los sitios de memoria que los organismos de derechos humanos y los organismos públicos vinculados a la memoria establecen, la cantidad de juicios que se desarrollan en otros lugares y al mismo tiempo la habilitación de la palabra de los testimoniantes, ¿no? En las escuelas, en ámbitos educativos, en producciones culturales como documentales o películas. Esto permite la incorporación en el ámbito educativo a través de las efemérides escolares que permiten instalar este tema en las escuelas, desde a fines de los 90 se empieza a instalar primero en la provincia de Buenos Aires, pero después a nivel nacional el 24 de marzo. Permite una mayor visibilidad y problematización en distintos escenarios. Pero vos me preguntabas por cuáles son los desafíos, ¿no? Sí. O las demandas actuales. Primero, y a lo mejor lo veo como docente, pensar que los jóvenes a los que tratamos de comprometer también con estas tradiciones de memoria, verdad y justicia, lo viven con un pasado con otro tipo de distancia, ¿no? Y entonces, para ellos esto ocurrió hace 40 años, no habían nacido, no forman parte de su cotidianeidad, de su realidad, y por lo tanto acercar a estos jóvenes
a la mirada sobre ese pasado es un gran desafío. Para los que trabajamos sobre cuestiones de memoria y de historia reciente, para los que trabajamos en docencia, ¿no? Y entonces poder tomar una agenda que vincule otros aspectos en los cuales se pueden producir una violación de los derechos humanos o un tibio respeto a los derechos humanos que vincula a lo mejor a instituciones estatales o la falta de acceso, ¿no?, a ciertas condiciones igualitarias frente a la ley o determinadas escenas de violencia institucional, aparecen también entre las miradas que algunos organismos de derechos humanos incorporan dentro de su agenda de trabajo, como pueden ser organismos de las Madres de Plaza de Mayo o la Comisión Provincial de la Memoria en Buenos Aires, que incorporan también cuestiones sobre violencia institucional que tienen que ver sobre formas de violación de derechos humanos donde la democracia tiene deudas pendientes, pero que al mismo tiempo tal vez son las que más pueden percibir las nuevas generaciones. 40 años. Mi nombre es Gabriela Fernández, soy docente e investigadora en historia de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Pensaba en esto que decías. Hablo como docente, ¿no? ¿Cuál es la importancia, cuál es el rol que cumple la universidad pública en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos? Pensando también que en nuestra Universidad Nacional de Tierra del Fuego hay una cátedra dedicada a los derechos humanos. ¿Cuál es el rol o qué necesitamos también de alguna manera realizar o reflexionar en la universidad sobre este tema? Vos sabés que hace muchos años, reflexionando sobre los eventos del horror de la Segunda Guerra Mundial, un filósofo alemán, Adorno, en una conferencia, planteó una reflexión en torno al lugar que la educación tiene que ocupar frente justamente a esos eventos trágicos de la historia de la humanidad. Y su conferencia comienza diciendo algo así como que la exigencia de que Auschwitz no se repita es la primera de todas en la educación, ¿sí? Que cualquier debate sobre los ideales de la educación es vano e indiferente en comparación con esa premisa, instalar la idea de que Auschwitz o que los centros dedicados al exterminio no se puedan naturalizar en una sociedad, no se repita. En este sentido, la escuela y las instituciones educativas de la recuperación de la democracia han recibido un mandato que es este deber de memoria, ¿no? Con vaivenes, por supuesto, de acuerdo a las políticas públicas o las distintas miradas de los gobiernos de turno, pero la idea de que la escuela ocupe y las instituciones educativas ocupen un rol central en el fortalecimiento de la democracia y a partir de las últimas décadas, especialmente en la construcción de políticas de memoria. En el tema de las universidades, que a lo mejor tienen una organización que establece una autonomía diferente, también esto ha sido planteado e instalado, la cantidad de cátedras libres de derechos humanos. Yo coordino la Cátedra Libre de Derechos Humanos en la UNTDF, vienen a ocupar también ese rol de instalar las problemáticas, los debates, las miradas, no solamente sobre lo ocurrido en la última dictadura, sino sobre otros espacios de debates y de deudas con respecto a los derechos humanos para poder problematizar, vincular con la sociedad y reflexionar en los ámbitos universitarios. Las universidades, como todas las instituciones educativas, tienen su propia historia y esto a veces genera también sus vaivenes, ¿no? Porque tienen o miembros dentro de la universidad o su propia tradición universitaria donde pueden existir resistencias para la incorporación de determinada agenda de derechos humanos. En ese sentido, quienes estamos comprometidos justamente con las políticas de memoria, verdad y justicia, tenemos que todos los días, cotidianamente, reforzar esta necesidad de que las nuevas generaciones, de que los ámbitos de producción de conocimiento trabajen levantando estas banderas. Y una cuestión más, y que algo favorece también en los ámbitos universitarios, es que en los últimos años, no solamente dentro del campo de la historia, sino en otras disciplinas de las ciencias sociales, cobró mucho impulso la investigación en la historia reciente y en la mirada sobre los años de la dictadura, los años 70, que implica una mirada más amplia que solo los años de la dictadura, y de los años 80, en
tesis de grado, tesis de posgrado, en proyectos de investigación, en financiamiento. Esto se reproduce en jornadas, en mesas dentro de las jornadas que problematizan sobre estas cuestiones. En nuestra universidad, este año estamos llevando adelante el dictado de un seminario sobre historia reciente en clave local, también porque la mirada sobre las formas y modalidades que esto se expresó localmente es también una de las gran campo de desarrollo en los últimos años. Por lo tanto, tanto en el campo de la docencia como de la investigación y también de la extensión a través de las actividades, en este caso de la cátedra libre, con charlas que permiten vincular con la comunidad, la agenda viene bien nutrida y rica para los próximos tiempos. ¿Podríamos decir que no podemos pensar la democracia sin memoria, verdad y justicia? Totalmente. De esa manera solamente vamos a poder no solamente asumir un compromiso verdadero con la democracia. Nosotros no dimensionamos lo reciente que es poder anunciar que tenemos varias generaciones que han vivido, nacido y han transcurrido gran parte de su vida bajo gobiernos democráticos, ¿no? La fragilidad institucional del siglo XX, mirando esa fragilidad institucional, es que cada vez más estamos convencidos que solo con más políticas de memoria, verdad y justicia, la democracia se transforma en un valor que se consolide, que no se discuta, que todas las fuerzas políticas y sociales abracen y protejan, ¿sí? Por lo tanto, es necesario en estos primeros 40 años de vida democrática ininterrumpida sostener estas políticas para garantizar su vitalidad. Democracia siempre. No nos van a quebrar. ¡40 años! La AMIA fue un atentado contra la República Argentina y contra los argentinos. Que la historia me juzgue. Mi voto no es positivo. Más y mejor democracia. Mejor democracia. Dejar todo para lograr un país más equitativo. Locución: Fernando Tropea. Yo creo que dejamos un granito de arena en esta democracia que esperemos que sea la democracia para siempre. Operación técnica: José Fuensalida, Noelia Mangín y Maxi González. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Edición: Noelia Mangín y Maxi González. Señores jueces, nunca más. Entrevistas: Florencia Basso. Coordinación: Martín Mancieri y Elizabeth Furlano. Democracia siempre. Una realización conjunta de LRA 24, Radio Nacional Río Grande y Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.